Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy 25 de noviembre del año 2021, día de Thanksgiving aquí en los Estados Unidos, un día de asueto para todos. Pero hoy también quiero hacer una mención especial porque el día de hoy no solamente es Thanksgiving, sino también cumple años mi niña María Estrada, que cumple 25 años de edad. Entonces, desde aquí, de parte de todo este equipo de Central FM, de parte de toda la familia y de parte, por supuesto, de un servidor, le mando a esta mujer, el amor de mi vida, le mando una felicitación por su cumpleaños, que lo vamos a festejar en grande. Entonces, aquí no se festeja otra cosa que no sea su cumpleaños. Y desde aquí, yo, Pedro Ferriz Híjar, te mando todo mi amor, todo mi cariño, todos mis mejores deseos para tu cumpleaños número 25, mi nena preciosa. Desde aquí una felicitación. Vámonos, ahora sí, a lo más importante del acontecer del día. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Antes que nada, agradecerle al ingeniero Pedro Ferriz de Con la confianza de estar con ustedes y a su nombre, por supuesto, darle inicio a este noticiero. El Banco de México y su manejo monetario deben estar blindados de los intereses políticos, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tras darse a conocer que Andrés Manuel López Obrador propuso a Victoria Rodríguez Ceja, ella es subsecretaria de Egresos de Hacienda, para dirigir al Banco Central a partir de enero del 2022. Indicó que la autonomía del Banco de México debe prevalecer porque es un patrimonio para la estabilidad económica del país. Agregó que el manejo monetario debe de estar resguardado de los vaivenes de tiempos electorales, de los vaivenes de los intereses políticos. Advirtió que cualquier iniciativa que afecte la operación del Banco Central, ya sea interviniendo en sus procedimientos o reduciendo la objetividad y funcionamiento técnico de las decisiones de su liderazgo, conlleva el riesgo de afectar la credibilidad de la institución, la efectividad de sus resultados, lo que impactará negativamente en la inversión y en la estabilidad macroeconómica de México. Importantísimo, la independencia del Banco de México debe de ser un baluarte de la economía nacional y no puede estar mantenida, no puede estar sostenida por los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como dijimos, Andrés Manuel López Obrador propuso a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, para que sea la gobernadora del Banco Central Mexicano. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. Va a estar encabezando el Banco de México una mujer. Miren, me da profunda risa, porque nos debería de dar, que el presidente dice, ella va a encabezar. Pero no. Métele neutral, señor presidente. Es una propuesta de una terna que debe de ser avalada por el Senado de la República. Digo, ya sabemos que el Senado está de tu lado, ya sabemos que la Cámara de Diputados está de tu lado, pero no puede el presidente hablar con esa autoridad dictatorial. Es una propuesta y ya después dice, va a ser. No va a ser todavía. Hay que checar sus cartas credenciales, hay que revisar que tenga la capacidad, tiene que ser autorizada por la Cámara Legislativa. No es aquí lo que se te pegue tu gana, Andrés Manuel.
Este martes, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, informó que el presidente retiró desde agosto pasado la propuesta para que Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, revelara a Alejandro Díaz de León. Herrera se enteró apenas la semana pasada y López Obrador no respondió si la decisión de eliminar al exfuncionario fue porque, pues, chance y simplemente le perdió confianza. Lo que sí le digo es una cosa, Arturo Herrera, el presidente de la República, lo dejó, miren, chiflando y en la loma, porque no solamente ya no lo va a ser el gobernador del Banco de México, sino está inhabilitado durante 10 años para trabajar en la iniciativa privada, porque esas son las reglas que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador después de dejar de ser servidor público de alta jerarquía. No vaya a ser que pase lo de Iberdrola. Ahí le va. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, alertó que si Victoria Rodríguez Ceja asume como primera gobernadora del Banco de México, enfrentará tareas complejas y distintas a las que realizó antes en el Metro, en el gobierno de la Ciudad de México, en la Subsecretaría de Hacienda, de Egresos. Remarcó que las responsabilidades al frente del Instituto Central no son únicamente checar una política monetaria, sino es velar por el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano y el sistema de pagos. Recordó que entre las principales responsabilidades de dirigir la Junta de Gobierno del Banco de México están autorizar, por ejemplo, la emisión de billetes, resolver el otorgamiento de créditos del gobierno federal, determinar las políticas y criterios del banco que van a aplicar para realizar operaciones y emitir su regulación. También otras cosas, aprobar el reglamento interno propuesto, las condiciones generales de trabajo y expedir normas sobre contrataciones que son parte de la responsabilidad. No vaya a ser, no se le vaya a ocurrir al presidente de la República tener a alguien a modo en el Banco de México y a que ante la inflación, que por cierto ya superó los 7 puntos en México, decida, pues vamos a llenar el país de billetes, nos hace falta dinero, pues prende la máquina. Bueno, parte de las responsabilidades del gobernador del Banco de México es velar por estos intereses, porque no se le ocurra a un loco agarrar, prender la maquinita de billetes, sí, que imprima puros de a 1,000 y entonces se acabó el problema del dinero, como lo llegaron a hacer en algunos otros países, hoy amigos del presidente. Victoria Rodríguez Ceja no cuenta con la experiencia necesaria para ocupar el cargo de gobernadora. Así lo han advertido varios analistas políticos y económicos. Subrayaron que la designación es peligrosa porque la inflación que tenemos ahorita, de arriba del 7.02%, es la más alta en los últimos 20 años. Fíjense, ayer estaba el presidente, ya sabe, en su conferencia mañanera, diciendo, es que los neoliberales, ya sabe, el discurso de siempre. Y la inflación en México, a ver, ponme el cuadro, le pide ahí a la gente de la presidencia de la República. Y cuando le ponen el cuadro, en los últimos 20 años, la inflación de nuestro país es la más alta, inclusive de todos los periodos neoliberales. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en este ciclo de normalización monetaria, estamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, está a la vuelta de la esquina. Y a todo esto se asevera y se ve un servilismo ciego al presidente de la República que puede poner en peligro la política monetaria del país. El índice de precios al consumidor aumentó 7.05% anual en la primera quincena de noviembre, la cifra más elevada desde el 7.08% en abril del 2001, de acuerdo al INEGI. El número superó por mucho el objetivo del Banco de México, que era, se los voy a recordar, del 3%. Del 3 se fueron al 7.05. El tipo de cambio finalizó este miércoles en 21.96 pesos dólar y a la venta y 20.75 a la compra en Citibanamex, un desplome de 24 centavos para la moneda nacional. Entre las cifras de la inflación local, datos económicos de Estados Unidos y la nominación de Victoria Rodríguez Ceja para ir al Banco de México, así el peso mexicano cae a su peor nivel desde el 6 de octubre del 2020, cuando el dólar cerró en 22.09 unidades. Victoria Rodríguez Ceja, candidata al Ejecutivo a ser gobernadora del Banco de México, prometió cumplir con la autonomía de la institución y combatir la inflación. Eso sí,
en caso de ser ratificada por el Senado. Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. En ese mismo video, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dijo que se preservarán las finanzas públicas sanas. Vamos a escucharlo. Victoria Rodríguez Ceja es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros. En su ejercicio como subsecretaria de Egresos, nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante posición. Pues muy bien, me queda claro que estos cuates tienen la simpatía de un hipopótamo de fantasía, pero pues ahí está lo que dice Rogelio Rodríguez de la O. La ley del Banco de México señaló como requisitos para ser designados, y así lo señala la ley, ser miembro de la Junta de Gobierno, ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener más de 65 años a la fecha del inicio del periodo, gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como, escuche usted, haber ocupado por lo menos 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros. Parte de estos procedimientos fueron los que descalificaban de entrada y de facto a el ya descalificado Arturo Herrera. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, prometió con responsabilidad y seriedad apurar la aprobación del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México, luego de que la cotización del dólar subiera como consecuencia de la retirada de Arturo Herrera por parte de Andrés Manuel López Obrador. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertó que el decretazo de Andrés Manuel López Obrador, que blinda las obras de infraestructura federal, traerá consigo la generación de mayores conflictos socioambientales, lo que vulnera el desarrollo sostenible y el bienestar social. Aseveró que la Declaración de Seguridad Nacional no exime del cumplimiento de principios constitucionales y derechos humanos, tales como obedece el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. López Obrador aseguró que el decreto es para evitar que sus obras, el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, etcétera, sean detenidas mediante amparos. Sin embargo, este organismo acusó que su aplicación violaría procedimientos, instrumentos y derechos previamente establecidos en el orden jurídico mexicano, como el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades y pueblos indígenas. Ahorita ya no hay que avisarle nada a nadie. Es seguridad nacional. Usted llega, destroza, pone, pinta, construye y que no pregunten. Eso es lo que busca el presidente. Este organismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, rechazó que el presidente tenga facultades para crear en torno a sus obras de Estado la excepción que permita violar el marco legal, porque se le solicita derogar inmediatamente el decreto publicado el lunes. Resaltó que el único régimen de excepción previsto en el artículo 29 de la Constitución Política para casos de invasión o perturbación grave de la paz pública no es aplicable para las obras de infraestructura. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, advirtió que el acuerdo que considera las obras del gobierno como seguridad nacional afecta la competencia porque implica un trato diferenciado a los proyectos privados en el cumplimiento de trámites y requisitos. Entonces, el presidente y el gobierno que hagan lo que se les hinche en gana. Pero si usted quiere hacer tanto como la ampliación de su terraza, no, bueno, ahí sí que quién sabe qué, ahí sí hay problemas. Todo esto, por más pequeño y minúsculo que se vea, es un trato diferenciado ante la ley. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué establece el principio elemental de derecho? Que todos somos iguales ante ella. Por lo tanto, el presidente no podría hacer esto. Andrés Manuel López Obrador se fue ahora en contra del INAI, luego de que se presentara una controversia constitucional ante la Corte por el decretazo que cobija las obras del gobierno federal. Desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar.
tienen un presupuesto como de 1,000 millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. No voy a dejar de recordar que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva, ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuestos durante el gobierno de Vicente Fox. Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht, de la empresa brasileña que hizo negocios sucios durante el gobierno de Calderón y del presidente Peña Nieto. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo indicó que el decreto presidencial para acelerar los procesos de obras públicas no exime a los megaproyectos de la presente administración de cumplir con lo que establece la ley. Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, rechazó que obras como el Tren Maya no vayan a cumplir los reglamentos que solicitan para la edificación de obras. Detalló que en algunos casos los diferentes trámites, principalmente la manifestación de impacto ambiental que realizan para las obras, pueden demorar 3 a 6 meses. Explicó que en el caso de algunos trámites ambientales, como cambiar la ruta del Tren Maya, se puede llevar hasta 45 días hábiles. Nada más se los pongo aquí entre paréntesis. Hasta este momento no tenemos idea de en dónde están los resultados preliminares, no finales, del impacto ambiental sobre la elaboración del Tren Maya. Así se la pongo. Hacemos pausa, regresamos. 7 de la mañana con 2 minutos. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 25 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 10. El día estará mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. centralfmequilibrio.com. El equilibrio de la información. Regresamos aquí con ustedes con mucha más información. Si no se hubiera dado el cambio en el 2018, este cambio de la Cuarta Transformación, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos estarían en bancarrota. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ratificar el plan de apoyo federal a empresas públicas en el sector energético. Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex estaría en bancarrota. La Comisión Federal, lo mismo. Y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos. Hubiese costado muchísimo más vidas. Y estaría el país destrozado. Ahora no. Nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo, a pesar de la crisis económica. Y el prestigio de México está por lo alto. Fíjense, yo no entiendo los datos que tenga el presidente de la República, pero según los datos que presenta la propia compañía, y hablo de entrada de Petróleos Mexicanos, y ya para medir año con año, porque todavía no podemos acabar de medir el 2021,
porque todavía le quedan unos meses, nada más en el 2020 ha sido la peor crisis económica que ha tenido Petróleos Mexicanos desde 1993. Petróleos Mexicanos perdió en el 2020 480,966 millones de pesos. Perdió un 38% más que el año anterior. Digo, y a esto viene, pues por supuesto, la pregunta que le tenemos el día de hoy, y justamente es sobre lo que dice el presidente de la República, ¿no? Vemos un presidente que dice que si no hubiera ganado él, a ver, pónganme la pregunta de una vez, mi querido Rafles, para ver, porque justamente en esto versa la pregunta del día, que los invitamos a participar en ella, y justamente habla de lo propio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que de no haber ganado la presidencia de la República, tanto Pemex como la CFE estarían en quiebra. ¿Considera usted que la estrategia energética de la 4T ha sido la correcta? Dígame si sí o si no. Lo invito a que participe, @PedroFerriz en el Twitter del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Por supuesto, en nuestra página de internet www.centralfmequilibrio.com, a través de nuestra aplicación, que lo invito a que la baje también. Pase, participe, díganos también esto a través de Facebook. Entonces, pues ahí se la dejo. Unifor, la mayor central sindical de Canadá, arremetió contra la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y apoyó la presencia de un sindicalismo independiente en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Jerry Díaz, líder de la Unifor, señaló que no hay justificación para que los trabajadores de la planta de Silao ganen $2 la hora, mientras que sus similares en los Estados Unidos o en Canadá ganan $60 la hora. Imagínese usted. Mostró su apoyo al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, que quiere obtener la representatividad de los trabajadores de la planta de General Motors una vez que deje de estar vigente el contrato colectivo de trabajo que mantiene el sindicato CTMista, en donde está Miguel Trujillo López. Afirmó que el Sintay, surgido de los propios trabajadores de la planta, tiene ya más del 30% de la firma de los empleados, lo que les otorgará el derecho a pelear por la representación. El dirigente de Unifor remarcó que tanto Canadá como Estados Unidos observan el proceso de aplicación de la reforma laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores. En los primeros 10 meses de este año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, presentó 842 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 867 servidores públicos contribuyentes por delitos cometidos como contrabando. De enero a octubre de este 2021, el órgano fiscalizador denunció a 746 contribuyentes, 327 personas morales, 419 físicas, señaló el informe de ingresos del gobierno federal enero-octubre 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, bloqueó 1,000 cuentas bancarias que eran utilizadas por organizaciones criminales para obtener depósitos producto de extorsiones telefónicas. Así lo informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que pues ahora sí que Santiago Nieto no está y Pablo Gómez acaba de ser ratificado en un evento para relanzar el servicio de denuncia anónima, ¿se acuerda del 089? Y mejorar el combate institucional a la extorsión. Así lo dice Rosa Isela. Por lo que es muy importante que estas y otras entidades se apoyen con esta denuncia anónima y por eso la importancia de difundir este servicio. Viva Aerobús confirmó su operación en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, de Santa Lucía, mejor conocido como El Capricho, como el lanzamiento con 2 nuevas rutas, una a Monterrey, otra a Guadalajara. Acuérdense que el aeropuerto Felipe Ángeles no puede volar internacionalmente. O sea, ahorita ese aeropuerto es un hub de aerolíneas locales, para vuelos locales, porque México sigue hasta este momento que tú y yo estamos hablando degradado a categoría 2 a nivel aeroportuario. Ambas rutas comenzarán un vuelo diario a partir del 21 de marzo, es decir, desde el primer día de operaciones de la terminal aérea. ¡Qué bárbaro! No se atasquen, Después de que Volaris anunciara rutas desde Santa Lucía, se van también a Tijuana, Cancún. Viva Aerobús comentó el pasado 28 de octubre que volaría desde el aeropuerto, pero no había definido para dónde,
Cabe mencionar que estas son adicionales al servicio que la aerolínea actualmente ofrece en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Juan Carlos Zazúa, director general de Viva Aerobús, destacó que iniciar la operación comercial en este aeropuerto responde a la creciente demanda registrada en los últimos años en la zona metropolitana y el Valle de México. Lástima que el aeropuerto quede en casa de la fregada de la zona metropolitana y el Valle de México. Mire, para llegar al aeropuerto de cualquier punto de la Ciudad de México te lleva casi 2 horas. Organizaciones electorales internacionales criticaron a Andrés Manuel López Obrador y a Morena por atacar al INE. Convocaron a crear alianzas para arropar y defender a los organismos electorales de la región. Alertaron que gobiernos autoritarios buscan afectar la legitimidad y tener control absoluto de estos. Así habla Daniel Sobato, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Y una condena también igualmente firme a los ataques infundados que provienen, lamentablemente, de la más alta autoridad de la propia Presidencia de la República de México, así como del partido oficialista. Anthony Banbury, presidente de la Fundación Electoral para Sistemas Electorales, IFES, aseguró que en los últimos 5 años ha habido una expansión de amenazas, ataques y asaltos sin precedentes contra la democracia. Hemos visto actores externos malignos que están apoyando a los autoritarios y están atacando a los sistemas democráticos. Hemos visto el uso agresivo de la tecnología y la desinformación para tratar de engañar a la gente, engañar a los votantes. Sin mencionar a ya sabes quién, ni a Morena. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, insistió en que está en riesgo la integridad de los sistemas electorales por el acoso, la descalificación y los constantes ataques. No por parte solo de actores políticos, sino particularmente desde las instancias del poder público. Es un fenómeno que hoy vemos, ocurre en Brasil, en México, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos y hasta en Gran Bretaña. Ante la inconformidad que generó la depuración de las listas de aspirantes a 6 gobernaturas, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena determinó realizar una encuesta de reconocimiento entre los participantes. Mario Delgado, presidente de este instituto político, informó que los contendientes mejor posicionados en este sondeo o los perfiles aprobados por el Consejo y de la dirigencia serán sometidos a 3 encuestas oficiales. En total se registraron 153 aspirantes, 17 en Aguascalientes, 14 en Durango, 52 en Hidalgo, 18 en Oaxaca, 14 en Quintana Roo, 38 en Tamaulipas. Sin embargo, la semana pasada, el Consejo Nacional aprobó una lista de solo 4 aspirantes, 2 hombres, 2 mujeres para los 6 estados que tendrán elecciones en el 2022. El CEN podría agregar 2 perfiles. Decenas de contendientes expresaron su inconformidad al considerar que la selección, como en los comicios de este año, predominó el amiguismo, el compadrazgo y, por supuesto, la máxima, la poca trayectoria profesional. El gobierno de México entregará a Estados Unidos a Jesús Ricardo Patrón, mejor conocido como el H3 o el Diabólico, uno de los líderes del llamado Cártel H2, para que sea juzgado en una corte en Nueva York por cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero. El 10º Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México negó en última instancia el amparo contra la extradición al hermano del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, líder de la organización y abatido por la Secretaría de Marina en Tepic, Nayarit, en febrero del 2017. Estados Unidos detuvo el 16 de octubre del 2020 en Los Ángeles, California, al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, por la presunción que protegía presuntamente a él, a el H2. El 17 de noviembre siguiente le retiraron los cargos y al día siguiente el general regresó a México. La Fiscalía General de la República se hizo cargo de la investigación con base en el expediente del Departamento de Justicia que en enero de este año pues llegó a la indagatoria esta de Cienfuegos, que fue pues desechada, desacreditada por el gobierno mexicano al decir
que carecía de evidencias. Uno de los principales argumentos o excepciones que opuso el H3 o este hombre conocido como el Diabólico en contra de su extradición es que no era la persona que pretendían llevar a juicio a los gringos. Es decir, lo confundieron. No es él, era otro. Hacemos un corte, regresamos. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 25 de noviembre se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 10, con una probabilidad de lluvia del 95%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Nos conectamos hasta el puerto de Veracruz con el ingeniero Pedro Ferriz de Con para que nos dé su comentario del día de hoy. Ingeniero, lo saludo con muchísimo gusto desde aquí, desde su estudio, en su programa que tenemos a bien llevar. Y antes que nada, Happy Thanksgiving. Sí, feliz Día de Acción de Gracias, que es un día que todos los seres humanos deberíamos de recordar, porque el dar las gracias es una de las características más nobles del hombre y hay que agradecer lo que tenemos y lo que nos ha dado la vida. Y les mando a todos un abrazo y un saludo muy cariñoso aquí desde Veracruz. Decirles que lo que me llamó la atención el día de ayer, querido hijo Pedro y querido auditorio, fue la decisión que toma el presidente de la República de sacar de la jugada para Banco de México a un hombre de toda su confianza como Arturo Herrera y haber puesto a una persona de menor nivel, olvídense del género, ya sea hombre o mujer, a una persona de menor nivel que no cumple con las características que se necesitarían para tener la posición de gobernador del Banco de México, en el caso de Victoria Rodríguez Ceja. Victoria ha sido subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda por 3 años y no ha tenido en ningún momento ninguna otra posición de alto nivel en el sector financiero que le pudiera dar las cartas credenciales suficientes para llegar a ser la gobernadora del banco, igual que en el caso de Arturo Herrera, pero en el nivel de, si lo viéramos como una carrera para llegar hasta la meta, Arturo hubiera ido mucho más adelante que la propia Victoria en caso de que uno de estos dos hubiera sido el elegido por el presidente de la República para llegar al puesto de gobernador del Banco de México. El hecho es que el solo nombramiento de esta mujer como su posibilidad, como la carta, el as bajo la manga que saca una vez que desechó a Arturo Herrera como el aspirante a gobernar el Banco de México, pues trajo por consecuencia que el peso mexicano se fuera a 21,96 a la venta, y esto le da una devaluación al peso que no es por demás más que el principio de un síntoma que se pudiera sentir hacia adelante, que tiene otras cosas aparejadas, como podría ser el tema de la inflación, que ya el último reporte habla de una inflación de más del 7%, 7.06%, y que son justamente los dos jinetes apocalípticos de los que les hemos venido aquí dando consigna, que podrían pasar en caso de que llegara al Banco de México alguien que pudiera ver o hacer ver comprometida a la autonomía del Banco Central en la determinación de su soberanía monetaria. Con esta perspectiva hacia adelante, creo que salimos de Guatemala y llegamos a Guatepeor, porque si bien no gustaba en el ámbito internacional Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, ante la negativa del presidente de haberle dado la potestad a Alejandro Díaz de León para que siguiera otro periodo al frente del Banco Central, pero ahora con Victoria Rodríguez Ceja las cosas se ponen más calientes. El solo hecho de haber nombrado su posición o su posibilidad para llegar a esa posición hizo que el peso se trastabillara, y esto no es una buena noticia, no es un buen augurio. ¿Por qué? Porque Banco de México tiene
una enorme capacidad dentro de su propia estructura para haber sacado dentro de ella a quien hubiera tenido las características para ello. Ahí está un Jonathan Heath como subgobernador del Banco Central, que podría haber hecho una extraordinaria labor, que es un hombre que tiene una mente liberal, muy afín con la del propio presidente de la República, claro, pero con fundamentos, y que podría muy bien haber llegado desde las entretelas del banco a ser el próximo gobernador. Se me ocurre como una alternativa viable que pudiera haber sido recibida extraordinariamente por los mercados y por los ámbitos internacionales. Pero con Victoria Rodríguez Ceja, que viene de la oscuridad de las propias administraciones del presidente López Obrador en la jefatura de gobierno, cuando la ocupó, y después en la presidencia de la República, pues no tiene los antecedentes que pudiéramos haber esperado para un gobernador del Banco Central. Los síntomas ahí están y se empiezan a ver en la forma en la que hacia el final del año se empieza a calentar la economía mexicana de una manera muy peligrosa. Inflación y devaluación. Inflación y devaluación son dos síntomas que no gustan. Y esta reacción a los arrebatos del presidente nos da la impresión de que el presidente realmente lo único que hace cuando se le pone un hueco en una posición importante dentro de la administración, improvisa, no consulta y sale de su propio ronco pecho lo que pudiera ser para él la respuesta a todas las vicisitudes que se enfrentan. Pienso que Victoria Rodríguez Ceja es el error, así como en el béisbol, y después el otro error. En lugar de después del error viene el hit, aquí después del error de Arturo viene otro error con Victoria, y para los círculos financieros hay inquietud en la Asociación de Bancos de México, la ABM, hay inquietud en los círculos financieros y esto no trae una buena reacción para nadie. Espero que haya algo que cambie esta perspectiva y que Victoria Rodríguez Ceja no llegue a ser seriamente la postulada por el presidente para llegar a ocupar esta posición que debe de guardar conocimiento y autonomía para poder de ahí determinar la soberanía monetaria del país. Oye, ingeniero, lo más seguro es que, va a haber una premura por autorizar a esta Victoria Rodríguez Ceja hacia el Banco de México, y lo comentaba antes, dejaron a Arturo chiflando y en la loma, porque no solamente lo dejan sin jale, sino lo dejan inhabilitado 10 años para ejercer cualquier tipo de trabajo en la iniciativa privada. Entonces, parte de las repercusiones, y como bien lo dices, esta mujer, que sí, parte del discurso es que será la primera mujer en dirigir al Banco Central Mexicano, pues no tiene que ser por ahí visto la situación. Lo que trae tras su experiencia, pues es la opacidad, la poca transparencia de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador, como bien lo apuntaste en tu comentario. Y nada más resta, ingeniero, la conferencia. Hoy es el gran día. Hoy es un día muy importante en nuestras vidas porque volvemos a los foros públicos presenciales, hay que decirlo así porque con la pandemia todo era digital, presenciales. Hay aquí en el puerto de Veracruz ha habido una muy hermosa recepción a nuestra presencia aquí. Hemos recibido de la gente que nos encontramos muy buenos deseos, muy buenos augurios, y todo está listo para que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, estemos presentándonos en la Hacienda Cielo Tizú para hablar de Somos México. Somos México. Es una aspiración que tiene su servidor para que México pueda empezar a reaccionar antes que termine esta administración y saquemos adelante para nuestro país un proyecto de una gran nación en la que todos sabemos que con la voluntad de cada mexicano podremos llegar a lograrlo. Somos infinitamente capaces los mexicanos de hacer las cosas bien. No nos podemos someter a los influjos de una sola persona
que francamente, a 3 años de haber tomado el poder, abiertamente no sabe qué hacer con él. Hay que sacar adelante a México y somos México. Punto. Somos México es nuestra respuesta. Espero que dejemos de hablar por México y empecemos a hacer por nuestro país. Pasemos de ser habitantes a ciudadanos. Querido auditorio, querido hijo Pedro. Pues ahí esperamos que mucha gente, estoy seguro será una nutrida participación los que irán a esta Hacienda Cielo Tizú a ver esta conferencia de Somos México. 18 horas, 25 de noviembre, Hacienda Cielo Tizú, Veracruz, allá en el Puerto Jarocho. El ingeniero Pedro Ferriz de Con estará con ustedes y desde aquí te mandamos todo nuestro cariño de parte de todo este equipo que tiene el honor de trabajar contigo. Muchas gracias, papichulo. Gracias querido hijo, gracias querido auditorio. Les espero, si están aquí en el entorno veracruzano, a que nos veamos hoy por la tarde. Gracias y buenos días. Hacemos una pausa, regresamos. Hay todavía más información, no se vayan. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y quiero agradecer la presencia de José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, justamente para hablar de un tema que a todos nos tiene que incumbir, que es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para dirigir al Banco Central Mexicano de Victoria Rodríguez Ceja. Y te agradezco mucho, José, por estar con nosotros en esta entrevista. Sí, Pedro, muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, José, pues, ¿cómo ves? A ver, nos llega primero el retiro de Arturo, de sopetón y de sorpresa del ex secretario de Hacienda, y se propone ahora a Victoria Rodríguez Ceja. Primero, ¿cuál sería tu primer approach ante el conocer este nombramiento por parte del presidente de la República en torno a lo que representa Victoria Rodríguez Ceja y sus calificaciones, sus cartas credenciales, su trayectoria y su capacidad para ejercer el encargo? Sí, bueno, en primera instancia, Pedro, te diría que en Coparmex consideramos que es fundamental la autonomía del Banco de México. En ese sentido, el gobernador actual, Alejandro Díaz de León, ha hecho una labor impecable en la defensa del Banco Central. Y esto ha sido fundamental para la estabilidad macroeconómica del país. Este objetivo que tiene el Banco Central de cuidar precisamente la política monetaria para que no suba la inflación. Y ahí, bueno, sabemos que estamos ahorita en medio de una subida de la inflación. No es una crisis que ocurre nada más en nuestro país, es una situación que está pasando en todo el mundo y tiene que ver más que por la actividad económica, por la escasez de materias primas. Hay inflación en todo el mundo. Si bien es cierto que la expectativa para el 2022 es que la tendencia es a la baja, todavía tendremos inflaciones altas durante todo el 2022 y no será sino hasta el 2023 el que empiece a bajar ya a los niveles que tiene como objetivo el Banco de México. Entonces, dada la importancia de la autonomía del Banco de México, por eso el nombramiento de quien reemplace a Alejandro Díaz de León es fundamental. Los mercados financieros, Pedro, no les gustan las sorpresas y en ese sentido, cuando desde hace muchos meses se había anunciado que Alejandro Díaz de León no tendría, digamos, este apoyo del presidente para que siguiera como gobernador del Banco de México, pero que Arturo Herrera sería quien sería postulado, esto generó confianza en los mercados internacionales. Arturo, recordemos que fue secretario de Hacienda. Con Arturo tuvimos una extraordinaria comunicación, diálogo, desde luego con puntos de vista diferentes, pero que de alguna manera con esto se enriquecía y así como tenía este diálogo con el sector productivo, también lo tenía con los mercados internacionales y por eso generó confianza el que fuera a ser Arturo Herrera, el gobernador postulado para reemplazar a Alejandro Díaz de León. Cuando en primera instancia se anuncia que no será Arturo Herrera, los mercados se inquietan porque no les gustan las sorpresas y en ese sentido pues vimos cómo hubo un movimiento del tipo de cambio, una devaluación de la moneda por la sorpresa, una segunda sorpresa con la postulación
de Victoria Rodríguez Ceja como la que presentó el presidente de la República ante el Senado para ser quien sea gobernadora del Banco de México. En este sentido, pues será importante, es facultad del presidente desde luego postular y del Senado el procesar esta postulación. Y ahí el Senado tiene que hacer un trabajo con mucho detalle. Victoria Rodríguez Ceja es una excelente funcionaria pública en el área financiera, ha tenido una trayectoria en el gobierno de la Ciudad de México, ahora en el gobierno federal como subsecretaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, no tiene experiencia monetaria, esto que se adquiere con el tiempo y que en este sentido Alejandro Díaz de León es el último de la Junta de Gobierno del Banco de México que se formó dentro del Banco de México. Todos los demás subgobernadores han llegado de afuera. En ese sentido, pues estará la Junta de Gobierno del Banco de México, el gobernador y subgobernadores provenientes fuera del Banco de México. Hay que entender que la Junta de Gobierno hace una labor extraordinaria y desde luego el hecho de que se agregue, en este caso, quien el Senado apruebe para pertenecer a la Junta de Gobierno y ser gobernador del Banco de México, bueno, hay que entender que no es una actuación de una sola persona, sino de la Junta del Gobierno. Y en ese sentido, confiamos en la institucionalidad que tiene y que ha demostrado tener la Junta de Gobierno. Recordemos, Pedro, en los momentos en que había una iniciativa del legislativo que proponía que Banco de México se quedara con los dólares en efectivo que sobraban a la banca comercial y que eso era un atentado contra la autonomía del Banco de México. Desde luego, desde Coparmex defendimos esa autonomía, pero el mismo Banco de México, el gobernador Alejandro Díaz de León hizo una extraordinaria defensa de esa autonomía. Entonces, estaremos observando, Pedro, el cómo se procesa en el Senado esta nominación por parte del presidente de la República y desde luego lo que esperamos es que quien llegue y si es esta postulación que hace el presidente, en el caso de Victoria Rodríguez Ceja, pues que con el tiempo, dado que ha sido una excelente funcionaria pública, pues aprenda esta parte de la política monetaria y cobijada con la Junta de Gobierno se logre lo que es fundamental, Pedro, que el Banco de México siga teniendo esa autonomía. Definitivamente creo que no puede estar en juego la autonomía del Banco Central Mexicano. Creo que apuntas perfectamente bien el hecho de dos cosas. Primero que nada, hay una volatilidad internacional no exclusiva de México que vamos a tener que enfrentar. Y creo que apuntas también el hecho de que la experiencia monetaria en este aspecto, sin desacreditar el trabajo de esta persona en su quehacer, en su trayectoria, no lo podemos desacreditar, está ahí, es tangente, pero no estamos aquí para venir a aprender. Me acuerdo estas palabras de Luis Videgaray cuando llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Que dice, vengo aquí a aprender. No, ahorita no es momento. Y creo que tenemos que ver quién más estará en esta terna, porque no podemos tomar este nombramiento o esta sugerencia del presidente de la República como único, porque el hecho de que sea única o que sea la exclusiva o que los otros vayan a ser, por decirlo así, de chocolate, pues nos habla de la vulnerabilidad justamente de esta independencia que tiene que tener el Banco Central Mexicano. Y esto que hablas, José, sobre la dolarización, esta ley del Banco de México que quedó pendiente porque todavía está en el tintero y no hemos visto qué podría llegar a pasar si la persona que esté como gobernador del Banco de México pues llega a las complacencias del presidente de la República y eso vulneraría aún más la economía nacional. Sí, bueno, en ese sentido, Pedro, tenemos que confiar en la Junta de Gobierno. Nos ha demostrado que más allá del gobernador Alejandro Díaz de León, que ha hecho una labor extraordinaria, hay una Junta de Gobierno, sí, los subgobernadores que lo acompañan y apoyan en esa función. Y, de acuerdo. Bueno, adicionalmente, Pedro, te comentaría que, bueno, la semana pasada, como Coparmex propusimos la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para el país, la economía de mercado
con desarrollo inclusivo. Es una propuesta a todo el país para enriquecerla en un trabajo de un año para lograr es un nuevo modelo que nos ayude a que haya desarrollo económico, pero también desarrollo social y desarrollo ecológico sustentable. Esto, Pedro, tiene 20 puntos y hay un punto que precisamente está relacionado con el Banco Central y es la importancia de que haya estos órganos autónomos, estas instituciones autónomas que ayude al equilibrio de poder en donde haya transparencia y rendición de cuentas. Entonces nos parece fundamental, insistimos, el que se conserve esta autonomía del Banco de México y confiamos en la Junta de Gobierno. Independientemente de quién llegue a reemplazar a Alejandro Díaz de León, hay una Junta de Gobierno muy sólida y esto nos ayudará, si se logra mantener la autonomía del Banco de México, a que la macroeconomía permanezca estable. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, muchas gracias por tu presencia en este espacio. Muchas gracias, Pedro, y mucho éxito a tu papá en la conferencia que dará el día de hoy en Veracruz. Somos México, el inicio de una gira que dará por todo el país, que vemos con muy buenos ojos que se genere esta conciencia en la ciudadanía. Mucho éxito. Muchas gracias, José Medina Mora. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos todavía mucho que comentar. Ahí viene la Bránif, Adriana Bránif, el comentario internacional. La información internacional con Adriana Bránif. Central FM. Equilibrio. En este día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, en donde, miren, la Navidad aquí no importa. Hoy se paraliza el mundo. Aquí en los Estados Unidos, en este día de Thanksgiving, habemos casi 3 personas trabajando. Adriana Bránif, un servidor y algún otro despistado. Mi querida Adriana, te saludo con mucho gusto. Ya huele a pavo. Ya huele a pavo, Pedro. Oye, ¿no te encanta cómo le hacemos el pavo es el término fifí para llamarle al guajolote, porque en realidad lo que comemos no es un pavo, es un guajolote. ¿No? Creo que recuerdo que hace un año tuvimos esta conversación y hablábamos tú y yo en un programa de radio justamente, ¿cuál era la diferencia? ¿Te acuerdas? Entre un pavo y un guajolote. El pavo es el pavo real, ¿no? Imagínate, comiéramos pavo, nos tocaría de una rajita de carne por persona. Es un guajolote. A ver, porque en este tiempo de la inflación, a ver si no nos toca la rajita, porque pues ya sabemos que estamos frente a la inflación, pero sí, tienes razón, es el guajolote. Y nada más me hiciste recordar aquella declaración de Barbosa cuando a los inicios del COVID decía que el COVID se curaba con un buen plato y caldo de guajolote, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oye, ¿qué tenemos hoy? Aparte de las ofertas que se vienen ahora por el Black Friday y Cyber Monday, y es un fin de semana de locura, Adriana. Es un fin de semana de locura. Sí te iba a tocar el tema al final. Mañana, pues Black Friday. En un momento en el que hay escasez de trabajadores aquí en los Estados Unidos, lo hemos venido platicando, no quieren trabajar, entonces pues es complicado porque el peor día para trabajar en Walmart es el Black Friday, porque tienen unos turnos que para qué te cuento. Pero el hecho es que desde ayer, pues la cifra es que 49 millones de personas viajaron para reunirse ya con su familia, a pesar de los altos costos que hemos marcado de la gasolina. Hoy la gasolina está 60% más cara que hace un año. Así están las cifras. Y los pavos ya están en el horno, Pedro. Y la tía que no cocina ya tiene el pay de calabaza listo para llevarlo. Y Joe Biden se tomó unos días y ya está oficialmente de vacaciones. Así se fue. Thank you for your time and effort. Now, plenty of time to talk to you later. Thank you. When will you answer our questions, sir? Ahora que regrese. Ahora que regrese contestará cualquier pregunta. Ahorita ya oficialmente Joe Biden cierra la cortina y va a pasar el Día de Gracias en una lujosa isla allá en Massachusetts, en la casa de un amigo personal de la familia.
es un multimillonario que se llama David Rubenstein y bueno, es una tradición ya de los Biden por 30 años ir a pasar el Día de Gracias allá. Claro, los últimos 2 años no se pudo por el tema de la pandemia, pero hoy retoman esa tradición. Y esta isla de Massachusetts, que sí quería comentarlo yo porque fue noticia aquí en los Estados Unidos, se llama Cape Cod y es un lugar donde los millonarios pasan los inviernos, donde los millonarios pasan los veranos, los Kennedy, por ejemplo. En esta zona está, por ejemplo, el famoso lugar que le encantaba o todavía le encanta visitar a Barack Obama y a Michelle los veranos, que es la famosa Martha's Vineyard, ahí está en este lugar. Y pues no faltó la pregunta de los reporteros, ya sabes que siempre están sacándole ahí la puntita. Le preguntan a Jen Psaki, que es la vocera de la presidencia, le dicen, ¿qué mensaje está dando el presidente al irse a este lujoso lugar cuando muchos norteamericanos están pues enfrentando dificultades económicas? Y bueno, Jen Psaki así defendió a su jefe, el presidente de los Estados Unidos. I hope you're spending time with your family. I'm spending time with my family, and I hope everybody in here is spending time with their families. This is a time to put politics aside, spend time with your loved ones, and talk about what you're grateful for. Pues ahí está, hay que ser agradecidos y pasar tiempo con su familia, ¿no? Es lo que dice Jen Psaki. Pues sí, todo, no es humano también Joe Biden. Todo y le condiciona al reportero y le dice, tú vas a pasar con tu familia, yo voy a pasar con mi familia, pues dejen que el presidente pase con su familia. Oye, Pedro, pero ahora para agarrar un poquito de noticias que no tienen que ver con el Día de Gracias, pues ya la Navidad está a la vuelta de la esquina y va a terminar el año y Biden no se ha podido deshacer de estas políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Y son dos. Una es la de quédate en México. Vamos a explicar rápidamente. Los migrantes, independientemente de si son mexicanos o si son centroamericanos, que son los que están desfilando por nuestro país hacia el norte, independientemente de eso, al llegar a Estados Unidos piden asilo y son expulsados a México, donde tienen que esperar su proceso, que ya sabemos que es larguísimo, tarda meses, incluso a veces años, y lo tendrían que esperar en México en las condiciones nada favorables, por supuesto. Biden suspendió la medida al llegar. Y entonces los que están siguiendo esta noticia dirán, entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que un juez federal de Texas, argumentando que Biden estaba violando una ley federal, pues demandó que se restableciera y esto va a pasar la semana que entra justamente. Y la otra medida de Trump que sigue ahí en la administración Biden es la orden de salubridad en la frontera que permite la rápida expulsión de los migrantes que cruzan la frontera bajo el argumento de la pandemia. Dos políticas migratorias de la era de Trump que Biden no ha podido eliminar. ¿Por qué importa hablar de esto? Pues porque esto, bajo esta orden judicial, lo que pasa es que el presidente Biden pues está rompiendo una promesa de campaña, Pedro. Pues sí, pues estaremos muy pendientes, mi querida Adriana. Se nos ve el tiempo aquí en este Día de Acción de Gracias. Y ahora sí, a darle con todo al pavo, mi querida Adriana Braniff. Te mando mi cariño y, por supuesto, una felicitación en este día para ti. Y muchas gracias en este Día de Acción de Gracias, mi querida Adriana. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya, aún hay más. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El Banco de México y su manejo monetario deben estar blindados de intereses políticos, señaló el IMEF tras la decisión de AMLO de proponer a Victoria Rodríguez Ceja para dirigir al Banco Central a partir del 2022. Victoria Rodríguez Ceja no cuenta con la experiencia menester para ser gobernadora del Banco de México, advirtieron analistas y calificaron la designación como peligrosa. El índice nacional de precios al consumidor aumentó un 7.05% anual en la primera quincena de noviembre, la cifra más elevada desde el 2001. El tipo de cambio finalizó este miércoles en 21.96 pesos por dólar a la venta, 20.75 a la compra en Citibanamex, un desplome de 24 centavos para la moneda nacional, su peor nivel desde octubre del 2020. Y ahora vamos a la entrevista, una entrevista con Pascual Necochea Valdés, él es presidente de la Coparmex en la costa de Chiapas, para hablar sobre el problema migratorio. Hay un problema migratorio inminente, incuestionable, un problema que tiene que ser atendido en la frontera sur. Y ahora el decreto del gobierno de México a favor
principalmente de los haitianos, y este programa que se activó, se desactivó y se volvió a activar, de permanecer en México por parte de los Estados Unidos. Pascual, te saludo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, qué gusto saludarte y nuevamente muy agradecido por esta invitación aquí a tu programa. Oye, Pascual Necochea, platícanos, ¿qué está sucediendo en el sur de nuestro país con esta crisis migratoria? Hemos visto imágenes, hemos visto caravanas, hemos visto enfrentamientos con la Guardia Nacional, hemos visto haitianos, centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hemos visto un flujo migratorio que habíamos visto en años anteriores, pero ahora de una forma, siento yo, un tanto más nutrida, ¿no se te hace? No, completamente. Hay que ubicarnos geográficamente. Tapachula es una ciudad fronteriza, pero Tapachula no es la frontera. Tapachula, no. Este gobierno en los últimos años se ha convertido en la frontera. Hay municipios que son la frontera y a nosotros ya nos convirtieron en la frontera. Por supuesto, se ha agudizado muchísimo el tema. Ya llevamos nosotros como grupo empresarial años pidiendo infraestructura en tema migratorio. La estación migratoria aquí del Instituto Nacional de Migración es la más grande del país. Sin embargo, no hay capacidad suficiente, no hay personal suficiente, no hay capacitación necesaria para el personal, no hay vehículos necesarios, y esto lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Y cuando empiezan a venir las famosas caravanas, que inclusive habían saqueos de negocios en el centro, en el sur de la ciudad, tiendas comerciales que vaciaron por completo, pues ahora tenemos la gran presencia de países caribeños, principalmente Haití. Y Tapachula los ha recibido, lo digo en serio, Pedro, con los brazos abiertos. Hemos sido hospitalarios, hemos sido solidarios, entendiendo la situación por la cual ellos están aquí. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no están aquí por gusto, sino para mejorar sus condiciones de vida. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con una ciudad que no es tan grande, una ciudad de 360,000 habitantes, y de repente, como no dejas avanzar los migrantes, se te llegan a acumular más de 120,000 migrantes? Eso lo platicamos en la entrevista anterior, pues simplemente los números no cuadran, no hay capacidad suficiente para atenderlos, para recibirlos como se merece. Viven en condiciones humanitarias deplorables, 10 personas en un cuarto, no hay suficientes servicios públicos, N cantidad de situaciones. No hay trabajo en Tapachula suficiente para todos ellos, no les dan papeles, Pedro, para que puedan trabajar aquí, los podamos dar de alta. Ahí te recomiendo que des de alta a alguien que no puede, que le des trabajo a alguien que no puedes dar de alta en el Seguro Social, a ver cómo te va, ¿verdad? Entonces, no vamos a promover jamás ni vamos a celebrar comercio informal, comercio ilegal. Y nosotros quisiéramos contratarlos. El poco trabajo que hay, pudieran haber posiciones, pero no hay papeles y no hay condiciones para hacerlo. Y nosotros hemos dicho que aquí es una olla de presión, muchos meses de ser olla de presión. Los haitianos, principalmente haitianos, no solamente son haitianos, llevan aquí meses esperando el papel para que puedan transitar por todo México para irse a Estados Unidos, que es a donde ellos quieren ir, y después de un año de espera les dicen que ya se pueden quedar en México, pero solo en Tapachula. ¿Y qué fue lo que pasó? Hablemos de problemas paralelos que representa este flujo. Un problema de seguridad, problemas de salubridad, problemas, como bien lo dices, no hay dónde hospedarlos, por lo tanto, pues estas personas comen y ahora sí que comen y descomen, y todo esto representa también un problema de salubridad importante para la región, me quiero imaginar. Importantísimo, definitivamente. Es muy complicado para el gobierno municipal, el gobierno estatal, invitarlos a que se vacunen, a que usen cubreboca. Imagínate, pedirles a distancia cuando viven 10 en un solo cuarto. El tema sanitario es, sin duda alguna, uno de los principales temas de preocupación. Y en el tema de seguridad, ayer autoridades municipales y estatales
en el tema de los migrantes te dicen es un tema federal y digamos pues que se lavan las manos, no los dejan actuar, porque si quieren actuar, ahí sí llegan derechos humanos, ahí se llega migración y le dice, oye, no me los toques a los migrantes, ¿verdad? Aunque estén en toda la ciudad, sin ningún orden, sin ningún control. Y el día de antier, Pedro, bloquearon el principal acceso comercial y el principal acceso para la ciudad de Tapachula y todo el sur. Es el libramiento sur de Tapachula que conecta con Centroamérica. En temas económicos te puedo decir que diariamente pasan entre 1,500 y 2,000 camiones de mercancías que van en exportación y en importación cerca de unos 500 camiones. Es decir, te bloquearon todo el comercio, bloquearon la entrada y salida hacia los principales hospitales de la ciudad, hacia el aeropuerto, hacia nuestro puerto de carga y en nuestra zona industrial. Es decir, hay afectación económica también, pero lo principal, es una zona que está muy habitada. Hay más de 30 colonias cerca de esa zona donde bloquearon y los migrantes, no satanicemos a toda la comunidad migrante, eso sí quiero ser bien claro, eran un grupo de 1,000 migrantes que durante el día fue bajando, fue subiendo, pero de 9 de la mañana a 9 de la noche no se apareció ni una sola patrulla del Instituto Nacional de Migración. ¿Lo puedes creer? No, pues es que la verdad es que también debe de haber un hartazgo por parte de los migrantes que, como bien dices, llevan meses esperando un papel para poder circular y cuando se los dan resulta que no pueden circular y los dejan hacinados en el mismo lugar, pues eso le da, pues eso se hace un tapón. Y en el momento de que se hace un tapón migratorio, pues tienes problemas como los que estás mencionando. Y claro, por supuesto lo hemos definido como una olla de presión y el día de antier y ayer, créeme que ya empezó a reventar esa olla, lo cual nos preocupa mucho. No es cosa nueva. Creo que el auditorio debe de saber que todos los años pasa por nuestro país alrededor de 500,000 de personas que van rumbo a los Estados Unidos en solitario, en caravana, de a 10 en 10, de a 100 en 100, pero es un flujo que tenemos todos los años. Pero hoy por hoy, y ahora con este programa de Permanece en México, pues lo vemos exacerbado en puntos del sur y en puntos del norte del país, en donde el problema que estás teniendo en Tapachula lo tienen también en Tijuana, lo tienen también en Nogales, lo tienen también en estos puntos fronterizos del norte, que en donde los que llegan a llegar, y sin hablar de las calamidades que hay para llegar, tener que pasar por territorios como Zacatecas, créeme que no es pecata minuta, tener que subirte a la bestia cuando están dando y casos en donde se mutilan las piernas porque les pasa el tren por encima. Vamos, es un calvario también para los migrantes y hay que entenderlo de esta forma, pero también el gobierno no está ofreciendo soluciones. Definitivamente. Aquí hemos alzado la voz desde el día 1 porque nos hemos quejado, pero también hemos propuesto. Hemos pedido muchas reuniones con el Instituto Nacional de Migración que nunca nos ha recibido. Nunca, te digo, nunca, Pedro. Nunca. El delegado. Así es que el llamado es para el secretario de Gobierno Federal, que él es el jefe directo, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Él es del sur y él debe de sentir este tipo de lo que estamos viviendo aquí en el sur. Nosotros exigimos Estado de Derecho para los nacionales y para los no nacionales. Yo quiero que me menciones una ciudad en el mundo que ha sido secuestrada su principal acceso a la ciudad por personas de otra nacionalidad. No es posible, no lo podemos permitir. Durante 12 horas estuvo secuestrado ese acceso y aventando pedradas a vehículos, aventando pedradas a camiones. No, pudo haber pasado una verdadera tragedia y la invitación es a que no esperemos a que se ahogue el niño para tapar el pozo, dicho en términos coloquiales. No es posible y nos merecemos algo más. Y el programa que mencionas de Permanece en México, Pedro, para nosotros no son más que malas noticias, porque ya pasó en meses anteriores que lo que hacen es mandar aviones y los dejan aquí en Tapachula. Esto lo reportamos en la entrevista anterior, en la primera entrevista que tuvimos con don Pedro Ferriz de Con, le dábamos las cifras de los aviones que llegaban aquí de deportados.
Entonces, sí, aparte te avientan de chile, mole y manteca, o sea, no son, porque en realidad lo que Estados Unidos tendrá que hacer es deportar a sus países de origen a cada uno de estos personajes, pero lo que hacen es que agarran, los echan todos en bola, los suben a un avión y los mandan a Tapachula y ahí háganse broncas, ¿no? Ahí salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, haitianos, ahí va de todo, poquito de todo, nutrido. De otras partes de la República Mexicana. A Tapachula mandaron a gente de Zacatecas, de Guanajuato, de Sonora, y ellos mismos decían, ¿cómo me mandan hasta acá si mi casa está allá? No me hubieran dejado en el norte. Se tiene que legislar, se tiene que agarrar el tema a manos llenas, porque lo que estamos viviendo aquí en el sur no se lo deseamos absolutamente a nadie. El día de hoy salió un contingente de 1,000 migrantes para seguir su trámite migratorio en otras ciudades del país. Eso es otro tema que nosotros hemos pedido, que continúen su trámite en otras ciudades. Y qué bueno, después de meses, qué bueno que lo hicieron. ¿Sabes qué es lo preocupante? Que sea justo después del zafarrancho que armaron. No vaya a ser que ya nos tomaron la medida. Te agradezco muchísimo, Pascual Necochea Valdés, presidente de la Coparmex Costa de Chiapas. Gracias por estar con nosotros y poner sobre la mesa lo que es un problema importantísimo que hay que atender, y ojalá y aquí lo escuche el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos con mi queridísimo Roberto José Pacheco, que nos tiene información de lo que sucede en las cámaras. Mi querido Roberto, te saludo. Mi estimado Pedro Ferriz Híjar, hoy pues estamos ya inmersos en el llamado ahora error de agosto. Y es que horas después de que el presidente López Obrador anunciara en su conferencia de las mañanas, en la mañanera, que va a enviar esta misma semana su propuesta para que Victoria Rodríguez Ceja, quien es subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda, se incorpore a la Junta de Gobierno del Banco de México y posteriormente encabece los trabajos ya en el Banjico. Bueno, el senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política ahí en la Cámara Alta, dice que para evitar nerviosismo en los mercados financieros, que ya lo están padeciendo, le va a dar celeridad para esta ratificación. El legislador zacatecano dice que este nombramiento en el Senado lo van a tomar con mucha responsabilidad. Escuchemos lo que dice. Procesar el nombramiento que el presidente de la República nos envíe para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales. Pues ya lo estamos viviendo, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, ya estamos viviendo precisamente ese nerviosismo, el peso sigue perdiendo terreno ante el dólar. En tanto, la oposición, en voz de la senadora Kenia López Rabadán, ella señala y ve con reservas precisamente este nombramiento, pero también hace críticas en torno a que hubo opacidad por parte del Ejecutivo Federal en torno a este nombramiento. Escuchemos lo que dice. Estamos hablando de la persona que va a acudir a la Junta de Gobierno y posteriormente se habrá de resolver sobre la presidencia. Así es que, pues lo primero que hay que exigirle al gobierno es sensatez. No puede ser que haya omisiones por meses, que sus errores generen este tipo de problemas económicos, y no puede ser pues que primero haya un conocimiento a propósito de una conferencia mañanera en lugar de formalizarlo aquí en el Pleno. No va a haber problemas, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, de que este nombramiento pase por lo que es la aduana legislativa, porque la mayoría de Morena lo va a ratificar, no se requiere mayoría calificada, es con mayoría simple y tienen los votos los morenos para este asunto que ya está causando estragos en la economía nacional. Mi estimado Pedro, es mi reporte. Te agradezco mucho, mi querido Roberto José Pacheco. Hacemos una pausa, regresamos, todavía tenemos más información, no se vaya. La voz interior, el estado de los estados. Central FM. Equilibrio.
Regresamos aquí con más información a La Voz Interior con ustedes. El día de hoy tenemos aquí en La Voz Interior a Olga Lidia de Radio Mensajera en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, la 100.5. Olga, te saludo con mucho cariño. Entiendo que hoy están de manteles largos. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. Pues fue el pasado 19 de noviembre en el que Radio Mensajera cumplió los 54 años de estar y permanecer al aire con toda la población de esa parte de nuestra Huasteca Potosina, el cual pues abarca 20 municipios. Y bueno, pues platicarte, Pedro, con la información que tenemos para todos ustedes quienes nos escuchan en esta mañana, decirte que aún en medio de esta pandemia y la amenaza de pues una cuarta ola de padecimiento, la Huasteca Potosina ha experimentado una recuperación económica que ha sido calificada como buena por los distintos actores económicos de la entidad, dados factores adversos creados precisamente por la pandemia. El sector turístico pues es el más beneficiado después de que las fiestas de Chantolo o Día de Muertos se volvieron pues prácticamente una romería que rebasó las expectativas más óptimas de los hoteleros. Por ejemplo, pues la ocupación rebasó el 50%, mientras que en Quilitla, donde la celebración fue todo un éxito, se llegó al 100%, incluso hubieron de derivar a los hoteles de otros municipios cercanos a este lugar. La afluencia, Pedro, de visitantes a la Huasteca pues fue muy numerosa, consolidando a esta región del país como un destino turístico de primer orden. Por otra parte, y otro puntual de la economía huasteca, pues es la caña de azúcar, que inició la temporada de zafra 2021-2022 con la expectativa de una cosecha para la molienda superior al 1.200.000 toneladas de gramínea para ser procesadas en los ingenios azucareros de la Huasteca, lo cual pues significa una derrama de circulante que constituye pues aún el primer motor de la economía de esta región. Asimismo, platicarte que los ganaderos huastecos están en la expectativa de que las fronteras pues se abran para seguir exportando al vecino país del norte, toda vez que hace un par de años consiguieron la certificación para penetrar al mercado norteamericano e incluso se había enviado ya los primeros embarques de ganado bovino a Estados Unidos. Como puedes observar, Pedro, las expectativas económicas en la región pues empiezan a ser mejores y la recuperación total pues dependerá, por supuesto, del comportamiento de la pandemia, cuyos números desafortunadamente muestran un repunte pequeño pero sostenido. Sin embargo, pues decirte, Pedro, que el repunte económico se podría ver menguado con la alza en impuestos que ya visora el gobierno del estado para el próximo año. Así que, pues así están las cosas, Pedro, en esa parte de nuestra Huasteca Potosina. Y bueno, pues en este fin de año también se espera pues el movimiento económico que provocan los migrantes pues que están fuera de su familia y que aprovechan estas fiestas decembrinas. Este es mi reporte desde Ciudad Valles. Pues una felicitación para todos ustedes allá en la Radio Mensajera de parte de todo este equipo de Central FM Equilibrio, y les agradecemos como siempre pues el que estén con nosotros aquí en Central FM. Desde aquí nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Hacemos una pausa, regresamos 8 de la mañana, 26 minutos, tiempo del centro del país. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, en este Día de Acción de Gracias, poco se tiene que agradecer en tierras como Zacatecas. Zacatecas está viviendo, sin peligro a equivocarme, una de las olas de violencia más importantes que han tenido en su historia como estado. Un estado que ha sido azotado por no una, dos grandes desgracias. La primera desgracia se llama Ricardo Monreal. La segunda desgracia del estado de Zacatecas se llama David. Zacatecas en los últimos, desde que David es gobernador y nada más en la última semana, la semana pasada, tuvo arriba de 446 homicidios dolosos. Homicidios involucrando armas de fuego y el crimen organizado. Hace menos de una semana,
nos escandalizaba ver cuerpos colgados, cuerpos con claras muestras de tortura, con los pantalones abajo, de boca, de frente, de lado, del otro, cuerpos tirados en la calle, desmembrados, y los muchos más que no se presentan en los medios de comunicación. El presidente fue a Zacatecas y hoy está en Zacatecas, en donde el gobernador del estado, ante la crisis de inseguridad, David Monreal, se encomienda al hombre que lo soluciona todo, el presidente de la República. Así lo decía hace unos momentos David Monreal. De esta Tierra Santa. Quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud al presidente de la República y al Gobierno de México, a todo el gabinete, por las buenas nuevas, por devolverle a Zacatecas la esperanza, por venir a darnos nuevos bríos, por venir a expresar este compromiso de que en Zacatecas no estamos solos. El tema de la inseguridad hace tiempo que dejó de ser solo un asunto de Estado. Hoy es un asunto de todos. Por eso seguiré llamando a los líderes religiosos, a los libres pensadores, a los sectores productivos, poblacionales, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres, para recuperar valores, principios, para profesar amor, respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos. Es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas. La herencia, consecuencia del modelo neoliberal del que habla tanto nuestro dirigente, hizo andamiaje, hizo vereda, hizo camino, hizo patrimonio. Por eso ha costado tanto revertir. Por eso le pido a nuestro presidente, a nombre de Zacatecas, que no desista. Fíjense, apenas ayer, Genaro Villamil, este hombre que se encarga de las estrategias de comunicación del Estado mexicano, desmentía en su famoso portal de Infodemia que el ejército mexicano fuera a llegar a tomar control de la situación zacatecana. Otra vez, así como lo escuchó, el ejército mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar la entrada de casi 4,000 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas para tomar control del desmadre que tienes en Zacatecas, David. Entonces hoy, con tu bufandita, donde claramente hace frío, haces lo que más bien parecía una misa, una oda al presidente de la República, cuando los responsables no son los neoliberales, David. Esos neoliberales a los que tantos... No son los neoliberales, son ustedes. Porque Zacatecas se convirtió en lo que hoy es, que es un nido de narcotraficantes, gracias a la estrategia emprendida por tu hermano Ricardo cuando era gobernador, que de paso Ricardo no se llevó al estado de Zacatecas en la bolsa porque no le halló las rueditas, porque si le ha hallado las rueditas se lo lleva todo. Ranchos, propiedades, casas, bueno, Ricardo Monreal en Zacatecas hizo multimillonario. Y hoy tiene que poner a su hermano incómodo, porque eres incómodo, David, inclusive para tu hermano.
Porque sabemos perfectamente bien la incapacidad que tienes. Y no solamente eres tú, es el otro hermano, es la familia Monreal entera. Anexos y conexos. Los que están controlando los designios del Estado, que hoy se les ha desbordado en una inseguridad que ya no pueden aguantar y entonces tienen que ir como perro con la cola entre las patas a solicitarle ayuda al presidente de la República para que intervenga el cuartelazo del ejército y lleguen a controlar una situación que los tiene en desmedida y en desbandada. La mayor cantidad de migrantes que se van hacia los Estados Unidos van del estado de Zacatecas porque no quieren estar ahí, porque todavía acusan y apuntan dedos a Tamaulipas, que es claro uno de los estados más peligrosos, eso sí, gobernados por la oposición, yéndosele al gobernador cabeza de vaca, queriéndolo desaforar, queriéndolo meter a la cárcel, aventándose la fuerza del Estado con todos sus dientes. ¿Y cuándo vamos a voltear a ver el cochinero que tienen en su propia casa? Porque lo que está pasando en Zacatecas es solamente una muestra de un botón de lo que está pasando en el país. Y otra vez, el ejército mexicano, este presidente que decía con toda solemnidad que en el momento en el que él llegara a la presidencia se iba a acabar el problema de la corrupción, iban a combatir a los narcotraficantes con abrazos y no balazos, los iban a acusar con su abuelita y con su mamá. Hoy por hoy, la abuelita, la mamá, los besos y los abrazos han resultado ser insuficientes. Hacemos una pausa. Regresamos. Central Dynamics, Enrique Ruiz del Río. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Enrique Ruiz del Río, aquí estamos para platicar de Central Dynamics y te saludo con muchísimo gusto, Enrique. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Pedro? Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving a ti. Y hoy tenemos pues a un invitado especial, ¿no? Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hacer un anuncio muy importante porque han habido muchas preguntas de mucha gente que quiere venir a vivir a Estados Unidos y que nos pregunta cuál es la mejor dinámica para poderlo hacer. Y una forma, evidentemente, es la inversión, es la mejor mecánica. Y dentro de las formas de invertir, la visa E2, hoy en día, con todos los cambios que han existido en las leyes americanas, les da 4 años de permanencia en Estados Unidos y hay vehículos diferentes que después podrían llevarlos a la residencia. Evidentemente no podemos dar la información porque no somos abogados, pero para eso tenemos a un invitado de primer nivel. A un abogado. A nuestro querido Luis Gess. Mi querido Luis, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Central FM. Gracias por la invitación para hoy. Es un placer para hablar con ustedes esta mañana. Yo sé que es Thanksgiving, pero tengo tiempo antes que empezamos las actividades para hoy. Muy bien. Pues a ver, Enrique. Muchas gracias. Luis, básicamente lo que hemos encontrado después de habernos estado reuniendo contigo en las últimas semanas y ver comprobar la tasa de éxito que tiene tu despacho con el auditorio de Central FM, nos hemos encontrado que hay mucha gente que nos pregunta cuál es la mejor forma para poder, a través de inversión, poder llegar a Estados Unidos. Y hemos encontrado que una dinámica muy interesante para el mercado mexicano es invertir en bienes raíces con un retorno por su inversión y que aparte eso los lleve a una visa de inversionista que les dé una permanencia de 4 años. ¿Qué nos puedes decir de la visa E2 contra otros proyectos de inversión? Por ejemplo, una EB5. ¿Cuál es la ventaja de una E2 sobre una EB5? Pues la diferencia de los dos es que es su objetivo. Por ejemplo, si estamos enfocando en la visa E2, la idea es que estás aquí por un tiempo temporal, porque vas a quedar aquí en los Estados Unidos por 4 años. Y sí, es verdad que puedes renovar cada 4 años. Los requisitos son más o menos fáciles para entender. La idea es que tienes una empresa, estás trayendo dinero de
usted, de su compañía en México o de su cuenta que tienes. Y con esta cuenta y con este dinero y con su empresa vas a tener empleados o contratistas trabajando para usted. Entonces, puedes encontrar varios proyectos aquí en Texas que tú puedes poner su dinero en un terreno para desarrollar, poner una casa, vender la casa, o si te quieres puedes comprar casas y rentar, y con 3 casas más o menos es suficiente para tener la visa de inversión. Y eso está bien porque hay personas que solo quieren quedar aquí por un tiempo, quieren traer los niños para vivir aquí, para aprender inglés, para buscar otras oportunidades en el mismo tiempo que ellos están viviendo aquí. Eso está bien. Pero el EB5 es una inversión de casi más o menos $1 millón. Y con esto puedes sacar la residencia. Pero la cosa que es peor de este proceso es que para sacar la residencia, estamos hablando de 4 a 5 años para tener la residencia por 2 años. Y después de eso vas a tener un otro trámite que necesitas hacer para tener la residencia por 5 años. La cosa es que hay otras alternativas que existen para sacar la residencia. Por ejemplo, si tienes éxito en su carrera y podemos demostrar que estás haciendo algo raro, especial, y si tienes cosas en su historia que, por ejemplo, tienes un salario alto en la industria, que en el país que estás trabajando, que tienes personas que están reportando a usted, por ejemplo, eres un gerente de una compañía, tienes premios durante su carrera, escribiste noticias para los periódicos o para las revistas, o hiciste entrevistas con el tele, podemos sacar la residencia. Pero la cosa, este es algo que se llama EB1A, y la cosa que es buenísimo de esta manera es que puedes sacar la residencia en casi 1 año o 1 año y medio. Entonces, si tienes niños que tienen, por ejemplo, 18, 19 años, tienes dinero para hacer el trámite para la residencia, con el trámite de una inversión de $1 millón, está bien, pero no vas a tener suficiente tiempo. Entonces, el trámite para la EB1A, que todo está enfocando en su carrera, podemos sacar esto en 1 año y medio, más o menos, y con esto tú puedes dar la residencia para sus niños, porque ellos necesitan tener la residencia antes que ellos pasen 21 años. A los 21 años. Claro. Luis, entonces, en resumen, la visa E2 nos permite obtener 4 años de estancia en Estados Unidos, renovable, y hay mecánicas que nos pueden llevar posteriormente a la residencia, y es una forma de obtener una visa rápida en 3-4 meses contra un proceso de 4 años que tarda una residencia de una EB5. Entonces pienso que es una dinámica muy interesante para la gente que quiere invertir en Estados Unidos, obtener una visa y obtener un rendimiento. Luis Gess estará con nosotros el día 1 y 2 de diciembre en nuestro Summit de Inversionistas, el workshop educativo acerca de cómo hacer negocios y cómo invertir en los Estados Unidos. Y nos encantará que la gente te conozca personalmente, Luis, para darles la mano y llevarlos por el camino correcto. No caigan en manos de despachos o de firmas irregulares. Estarán con nosotros los expertos y tendremos una conferencia magistral de Pedro Ferriz de Con, en la que hará un resumen de todo lo que estaremos hablando durante el día 2. Su conferencia será el día 3 y los esperamos. Una cosa muy importante, mucha gente nos ha comentado que es muy caro nuestro Event Pass. No lo es realmente económico, es marginal para el beneficio que van a encontrar de $549. Pero mucha gente nos gustaría venir acompañados por nuestro cónyuge, por nuestra esposa o por nuestro esposo. Entonces, les queremos decir que estamos permitiendo que la gente que adquiera su entrada podrá traer a su cónyuge para que puedan tomar decisiones juntos, Pedro. Pues creo que en términos de una inversión y en términos de un paso como sería el venirse a vivir a los Estados Unidos, por supuesto, la pareja
ya sea si el hombre o la mujer, pues toma un papel fundamental. Y por o el supuesto, hombre y el hombre, o la mujer y la mujer también. Pues mira, ya las mezclas son tan variadas que ya no nos vamos a meter en eso. Pero bueno, mi querido Enrique, muchas gracias. Luis, happy Thanksgiving. Enjoy it with your family. Have another nice time. Have a fantastic Thursday and Friday as well. Entonces, y ahora viene también las ofertas del Black Friday, so keep an eye on your wallet. Te mandamos nuestro cariño, mi querido Luis. Enrique, entonces, nada más para finalizar, invitamos a la gente a que se inscriba a este seminario Central Dynamics, por supuesto, sabiendo que dentro del pago está también la presencia del cónyuge. Entonces, así lo dejamos. Les ponemos la información en la pantalla. Si me ayudan, por favor, chavos. Central Dynamics va a ser este First Investor Summits 2 y 3 de diciembre de este año aquí en The Woodlands, Texas, en donde habrá desde conferencias interesantes, pláticas, inversionistas, toda la ayuda que usted pueda llegar a necesitar para poder hacer esta transición que mucha gente está buscando para venirse hacia los Estados Unidos. Se cierran registros el lunes a las 9 de la mañana. Lunes 9 de la mañana se cierran los registros. Recuerde, con el pago de la invitación viene también el cónyuge. Entonces, importantísimo mencionarlo. Hacemos una pausa, regresamos rapidísimo con mi querido Alejandro Reyes, los deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Rapidísimo, regresamos aquí con Alex Reyes, los deportes, antes de que se acabe este noticiero de Acción de Gracias. Mi querido Alex, te saludo. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte también. Feliz día de Acción de Gracias para todo el auditorio que nos acompaña en México. Pues ya sabemos, no es una costumbre tan arraigada, pero no está de más dar gracias por que estamos aquí y estamos sanos, Pedro. Y la tradición, una de las grandes tradiciones más de medio siglo, es que en jueves de Thanksgiving pues está la NFL desde tempranito, desde las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, 3 partidos. Ahora sí tengo que decir, yo que soy un fan, por supuesto, y un hombre que trata de reconocer que la mejor liga del mundo es la NFL, hoy les fallaron los pronósticos a la NFL. Hoy los 6 equipos que juegan vienen de perder el fin de semana, o sea que, pues claro, tendrán hambre de revancha, pero así que digas, uy, qué juegazos, francamente no. A las 11:30, Detroit, el peor equipo de toda la liga, recibe a los Osos de Chicago. A las 3:30, como ya es tradición también en este horario, los Vaqueros de Dallas en el AT&T Stadium allá en Texas reciben a los Raiders, mientras que a las 7:30 de la noche en Nueva Orleans, en el Superdome de Nueva Orleans, los Santos reciben a los Bills de Buffalo. Así es que ojalá sean buenos juegos, pero después de lo visto el fin de semana en la semana 11, no sé qué tanto puedan serlo. Siempre es una fiesta en todos sentidos en los Estados Unidos, donde es una pena, pero amigos, es muy triste tener que reconocer que tenemos una liga al nivel no la de las mejores de Europa ni de las mejores de América. Hoy la Liga Mexicana atraviesa una crisis de calidad, de espectáculo, y ayer el inicio de los cuartos de final de la liguilla fue evidente. Uno de los peores torneos de la historia del fútbol mexicano, lo estamos viviendo, y ayer arrancando la liguilla, que se supone es la fiesta del fútbol mexicano, Pumas y América 0-0, el superlíder fue a encerrarse, a meter el camión de una manera espantosa. Yo no sé si los dueños del América estarán contentos de tener una nómina de $60 millones y que tengan que jugar a no perder cada partido. Monterrey no pudo con Atlas, a ver si hoy Puebla, que recibe a León a las 7 de la noche, o Santos, que recibe a Tigres a las 9:05, ofrecen un poquito de mejor espectáculo, donde siempre sabemos que es garantía para tener goles, y en muchas ocasiones grandísimos goles, es en la Champions. Penúltima jornada, queda solo una, y hay equipos que están en la tablita, como el Atlético de Madrid, pero ayer el Manchester City vuelve a demostrar que los millones, y mire que han gastado muchísimo, no hacen a los campeones. Paris Saint-Germain empezó ganando en Inglaterra con gol de Kylian Mbappé, y después reaccionó el cuadro de Pep Guardiola con Sterling, igualando el partido al minuto 63, y el brasileño Gabriel Jesús dándole la victoria al equipo Citizen
y con esto, bueno, pues al Paris Saint-Germain con todo y Messi, con todo y Neymar, con todo y Mbappé está batallando en esta Champions. Los resultados completos: el Atlético de Madrid perdió en casa y está muy cerca de quedar eliminado. Liverpool 2-0 sobre el Porto. El Real Madrid cobra revancha. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas, en el inicio de esta Champions, el Real Madrid perdió en casa ante este completo y absoluto equipo desconocido del Sheriff? Bueno, pues ayer de visitante el Real Madrid pone las cosas en claro. Alaba consigue el primero, Toni Kroos el segundo y finalmente Karim Benzema consigue la tercera anotación, y con esto, bueno, pues el Real Madrid dejando un poco las cosas en claro y muchas otras cosas, pero tengo que decir que es una lástima y una triste noticia. Ayer falleció uno de los más grandes atletas que ha tenido nuestro país, es Memo Echevarría, fue campeón, esta palabra seguramente no la volveremos a oír, lamentablemente, campeón mundial de natación en 1500 metros, llegaba como la gran figura para México 68 y lamentablemente la presión, el entorno, todo generó que terminara hasta la sexta posición en aquella alberca olímpica de hace ya 53 años, pero ahí queda delegado Memo Echevarría, quizá una de las grandes luminarias. Por supuesto que la del Tibio Muñoz quedará como la máxima hazaña olímpica en natación, pero para el resto del mundo, un campeonato mundial en 1500 metros en la piscina, creo que nunca, lamentablemente, nuestros ojos volverán a verlo, así es que descansa en paz un grandísimo atleta. Y ya para terminar, Pedro, te pido nada más pongas mucha atención. Ayer Ana Guevara, si no fuera trágico, sería muy cómico, pero te pido escuches estos 5 segundos en la clara, ya ves que en la 4T se les da hablar muy bien y no decir barbaridades. Esto dijo Ana Guevara en el Premio Nacional de Deportes. En palabras de Carlos, abro asteriscos, dice: este ha sido el máximo galardón. No puedo dejar de reírme. No abre asteriscos, no lo sabemos, pero sí abre otras cosas Ana Guevara, y está francamente muy chistosa. Ayer, por cierto, recibió espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador. Eso quiere decir que es una de las peores funcionarias para que el presidente le tenga que dar una palmadita. Lo dice todo, sin duda alguna. Así es, mi querido, pues te agradezco muchísimo, como siempre, se nos va el tiempo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por supuesto a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias. Yo soy Pedro Ferriz Híjar, nos vemos mañana, viernes, y recuerde, hagamos historia. Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio, 3 años.